a empezar una serie que es importantísima en el reino de Dios, la persona del Espíritu Santo. Y en los próximos domingos me voy a tratar de enfocar en lo que es el mover del avivamiento del Espíritu. Porque muchas veces lo que creemos que es avivamiento no lo es. El avivamiento es más que cantar, es más que un edificio de una iglesia se llene. El avivamiento es un mover del Espíritu Santo que visita una región, que visita naciones, que trae el poder sobrenatural de Cristo a la tierra. Hoy vamos a hablar en el tema del río que da vida. Dios no te llamó a tener una vida cristiana superficial, a tener una vida seca, estéril, llena de rutina, de aburrimiento. Dios nos llamó para que vivamos en lo profundo de su Espíritu, llenos de su presencia y de su poder. Jesús habló mucho del Espíritu Santo. Y entre muchas enseñanzas que nos da, Él habla de la persona del Espíritu Santo como un río. Vamos allá a Juan capítulo 7, versículo 37. Dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, aún no había venido el Espíritu Santo. Esto fue algo revolucionario que Cristo trajo a la tierra. Antes de la muerte y la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo no venía dentro de ningún creyente, de ninguno. David no tuvo el Espíritu Santo dentro. Abraham no tuvo el Espíritu Santo adentro. Isaías, Jeremías, Elías, ninguno de ellos tuvo el Espíritu Santo dentro. Porque en el Viejo Testamento el Espíritu Santo solamente venía sobre ciertos oficios. El sacerdote, el profeta y el rey. Pero fuera de esos, nadie tenía el privilegio del Espíritu Santo. Pero hoy tú y yo, siendo seres humanos imperfectos, siendo seres humanos comunes y corrientes, a través de la muerte y de la sangre de Jesús, tenemos el privilegio que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, more dentro de nosotros. Por eso el pecado imperdonable es el negar y el contristar al Espíritu Santo. Porque es el regalo mejor que Cristo nos dio. Es verdad que Cristo nos dio la vida eterna. Gloria a Dios por eso, que nos trajo la gracia. Pero el regalo mayor es el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo nadie se puede arrepentir de pecado. Es el Espíritu Santo que nos lleva al arrepentimiento. Sin el Espíritu Santo nadie puede conocer a Jesús. Nadie puede conocer la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo nadie puede cumplir el ministerio de Jesús en la tierra. El Espíritu Santo es el regalo que Dios tiene para toda persona que tenga una relación en Cristo. Y viene a morar dentro de nosotros. Dice, porque Jesús no había aún sido glorificado. Esto Él lo dijo en una fiesta que había en el templo de Jerusalén. Acuérdate que en la ciudad de Jerusalén había un templo majestuoso, el segundo templo, que lo hizo Salomón. Y en ese templo todos los cristianos, todos los judíos de todas las partes tenían que subir allí por lo menos una vez al año a adorar al Señor y a recibir la cobertura de pecados, porque en el Viejo Testamento no perdonaban pecados, los cubrían. Pero hoy, por la sangre de Cristo, tú puedes arrepentirte de pecado, el Señor lo perdona y nunca más se acuerda de ese pecado. Todo esto es por la sangre de Jesús. Y estaban en la fiesta de los tabernáculos.
en ese día. Esta era una fiesta donde los judíos celebraban la cosecha. Le daban gracias al Señor por la cosecha y la provisión anual. Y en el último día de la cosecha ellos hacían un ritual con agua, donde los sacerdotes iban al estanque de Siloé y traían agua de ese estanque y lo rociaban en el altar del templo como simbolismo de fe, de que Dios iba a proveerles lluvia para la cosecha del próximo año. Pero esto tiene un simbolismo profético, porque también parte de lo que ellos estaban haciendo es recordándole a Dios la promesa que Él les había dado a través del profeta Ezequiel, donde les había prometido que iba a venir un día donde un río iba a fluir del altar del templo. Vamos allá. Vamos allá. Ezequiel capítulo 47. Versículo 1 al 2. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, hablando del templo, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó, dice el profeta, por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho del templo. La pregunta es: ¿te conformas tú a un cristianismo superficial? ¿Te conformas tú a un cristianismo aburrido, lleno de rituales y ceremonias? ¿O te conformas tú a vivir en lo profundo del Espíritu Santo? Aquí está hablando él de un río. Y este río trae vida donde quiera que fluye. Este río trae sanidad donde quiera que fluya. Ahora, número uno, quiero que te fijes algo. El río fluye de la presencia de Dios. ¿De dónde fluye el río? De la presencia de Dios. Dice en el versículo 1: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral a la casa hacia el oriente. El río salía del templo en la profecía, pero ese día Jesús les está dando una revelación. Y Jesús les está enseñando: la fuente del río no es un lugar físico. La fuente del río no es una religión. La fuente del río no es un ministro. La fuente del río es mi misma presencia. Le dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿de dónde? De su interior correrán ríos de agua viva. El río fluye primero de Jesús, desde su presencia. Entonces todo avivamiento, toda vida espiritual, toda sanidad, todo empoderamiento para ti, para la iglesia, comienza en la presencia de Jesús, el Hijo de Dios. En Juan capítulo 7 dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús es la fuente del río. No es la religión. No es un pastor o una pastora. No es un templo, no es un edificio. ¿Cuántos edificios lujosos hay en día? La iglesia de los Estados Unidos en la gran mayoría está muerta. Tienen edificios, tienen música, tienen luces, tienen de todo. Pero ¿dónde está el río del Espíritu Santo? Porque el río del Espíritu Santo no fluye de un pastor, no fluye de un templo, no fluye de una computadora, no fluye de la música. El río del Espíritu fluye de la presencia de Jesús. ¿Te has sentido seco, seca? ¿Te has sentido vacío, vacía? Sin fuerza, sin ánimo. Tienes que ir a la fuente. A la fuente de donde fluye ese río. Y esa fuente es el mismo Jesucristo. Todo pasa. ¿Cuánto?
Todo pasa a través de una relación personal con Jesús. Sin Jesús no hay cielo. Sin Jesús no hay salvación. No podemos predicar un evangelio de agradarle a la gente, de ser aceptados. Hoy hay tantos movimientos que quieren convencernos que varios caminos llevan al cielo. La Biblia no apoya eso. Y yo tengo responsabilidad como ministra del Señor de decirles la verdad. Hay un solo camino al cielo. Hay un solo camino a la salvación y a la vida eterna. Hay una sola manera de escapar la gran tribulación que viene sobre la tierra. Y ese camino es Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo pasa a través de una relación con Él. Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando tú estás en la presencia de Jesús, cuando tú lo buscas, cuando tú te rindes a Él, cuando tú obedeces sus enseñanzas, ese río también fluye en ti. Ese río te trae vida, ese río te trae bendición, ese río te empodera y también te convierte a ti en una fuente a través de la cual ese río fluye para bendecir y sanar a las personas que te rodean. Para que todo lo que tú toques recobre vida. Sin Jesús somos un estanque seco, sin nada que dar, sin nada que ofrecer a nadie. No tenemos nada sin este río. Oh, pero cuando tú te conectas a la fuente del río, cuando tú te conectas a Jesús y vives en su presencia, tú también te vas a convertir en una fuente a través del cual el río del Espíritu Santo fluye. Y todo lo que tú tocas va a recobrar vida. Y todo lo que tú tocas va a tener sanidad. Y todo lo que está roto va a ser restaurado por el río del Espíritu Santo. La vida no está en lo que está afuera. ¿De dónde fluye el río? ¿De dónde fluye ese río? De tu interior. La vida no está en tu dinero, aunque es verdad que Dios prospera. La vida no está en tu casa, ni en tu carro, ni en tu posición, ni en tu ministerio, aunque es verdad que Dios da todo eso. La vida está dentro de ti. Este río no fluye por fuera. Este río fluye dentro de ti. Cuando tú te conectas a la fuente del río que es Jesús, este río comienza a fluir dentro de ti. Siempre ve al río del Espíritu Santo. No importa lo que esté pasando por fuera, no importa el problema, no importa la situación que tú tengas, aprende que lo que pasa fuera de ti jamás podrá secar el río del Espíritu Santo. Por eso cuando estés pasando por problemas en la vida, ve adentro, ve al río que fluye dentro de ti. Refréscate en Él, bebe de Él, recibe su poder, recibe su vida, porque ese río cuando toca lo que está afuera, todo lo que está afuera sana y es bendecido por el río de Dios. Ahora el río tiene diferentes niveles de profundidad. Vamos a Ezequiel capítulo 4. Señor, que fluya ese río en esta iglesia. Que fluya ese río en esta comunidad que está seca y muerta. Que fluya ese río en nuestros hogares, en nuestra familia. Que fluya este río en mi vida para yo llevárselo a todo aquel que está sediento y hambriento en el nombre de Jesús. Ezequiel capítulo 4, Ezequiel capítulo 47, versículo 3 al 5. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, o sea, estaba listo para medir algo. Y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas
hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, gloria a Dios, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Yo no quiero estar en los tobillos, yo no quiero quedarme en la rodilla, yo no quiero quedarme en los lomos, gloria a Dios. Yo quiero meterme adentro a la profundidad del río, donde no haya otra opción que nadar. Si no nado me ahogo, porque ahí en la profundidad del río es donde está la vida. Tu vida espiritual no es estática. La vida del cristiano no es estática. No todo cristiano está en el mismo nivel espiritual. Por eso tú no te puedes rodear de cualquier persona. Por eso tú tienes que orar y buscar discernimiento antes de invitar personas a acercarse a la intimidad de tu vida. Porque no todo cristiano está en el mismo lugar en el río. Pero pastora, porque el río es igual para todo el mundo. Ahora tú decides en qué parte del río tú quieres vivir. Pero yo oro que en esta iglesia tú digas, no me quedo en la rodilla, no me quedo en el tobillo, ni me quedo en el lomo. Yo estoy decidida a meterme en lo profundo del río de Dios. Hay niveles del fluir del río de Dios. Hay diferentes profundidades, como vemos ahí. Hay cristianos que tienen el agua hasta los tobillos. Oran de vez en cuando. Vienen a la iglesia de vez en cuando. Pero no se comprometen con Jesucristo. No se apartan, no se rinden a Él. Y están en los tobillos. Por acá. El agua la tienen por acá. Pero esa agua no sana. Esa agua no trae vida. Entonces hay algunos que están hasta los tobillos. ¿Por dónde estás tú? Por los tobillos. No te quedes ahí. Sigue para adentro, que hay mucho más para ti adentro. Hay otros que están hasta las rodillas. Pasan del tobillo a la rodilla. Están como yo cuando voy a la playa de Hollywood. Porque le tengo miedo a los tiburones. Y cuando voy a la playa nada más me quedo en los tobillos. No me meto a lo profundo porque tengo miedo que un tiburón venga y me coma. Entonces me mojo un poquito, pero no recibo la bendición del agua que me cubra. Y algunos están hasta la rodilla. Estos oran más, estos buscan más, estos vienen a la iglesia más, estos vienen a los discipulados más, pero están en la rodilla. ¿Por qué? Porque todavía no están completamente rendidos al Señor. Pero Cristo no te quiere en los tobillos. Cristo no te quiere en la rodilla, ni tampoco te quiere en los lomos. Cristo te quiere llevar a lo profundo del río del Espíritu, donde hay que nadar. Ahí tú no puedes caminar. Ahí tú no estás en control. Cristo te quiere llevar a lo profundo del río, donde ya no tienes el control tú, sino el control lo tiene el Espíritu Santo. No te conformes con estar hasta los tobillos. No te conformes con estar hasta las rodillas. Vamos a decirlo todos juntos esta mañana vamos a decirlo. No quiero quedarme en los tobillos. No quiero quedarme en la rodilla. No quiero quedarme en el lomo. Señor, me quiero meter en lo profundo del Espíritu Santo, donde ya no tengo el control yo, pero lo tiene Cristo. Nadie comienza en lo profundo. Aquí todos empezamos con el tobillo. Aquí todos empezamos metiendo el pie en el agua. Aquí nadie empieza en lo profundo. Cuando tú te metes al mar, ¿tú empiezas en lo profundo? No, primero tú te metes en la arena y metes un pie a ver si el agua está frío o caliente.
Y metes un pie y te metes hasta la tobillo. Y después cuando coges más confianza, te metes más hasta la rodilla. Y después sigues y llegas al lomo. Pero cuando tú ves que ya tu pie no toca fondo, eso es otra cosa. Pero Cristo quiere llevarnos a ese lugar. Nadie comienza en lo profundo, ninguno de nosotros. Por eso tú estás en los tobillos. Yo no te estoy predicando esto para que te sientas mal. Yo te estoy predicando esto para empujarte de donde estás y te metas ahora hasta la rodilla. Y después el día de mañana no te conformes en la rodilla, pero te metas para adentro donde tu pie no puede tocar fondo, porque la mano de Dios es la que te va a aguantar. Ninguno comienza en lo profundo. Todos empezamos en el tobillo. Aquí le damos la bienvenida a todos los que están en el tobillo. Tenemos un chorro aquí que están en el tobillo. Aquí le damos la bienvenida a todo el que está en la rodilla. Pero es que yo tengo que decirte algo. Cristo tiene mucho más para ti. Cristo quiere sanarte, quiere usarte, quiere empoderarte. Cristo quiere convertirte en una fuente de agua viva para que tú le lleves esa agua viva a este mundo perdido y herido que muere sin Jesús. Nadie comienza en lo profundo, todos estamos llamados a avanzar ahí. Ahora te voy a explicar algo de lo profundo. Lo profundo requiere que tú nades. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar. ¿Cómo? Nadando. No había manera de pasarlo a pie. No había manera de controlar cómo pasar. El río era profundo, o sea, mis pies no tocaban fondo. Ahí el agua estaba en control total de mí. Y tengo dos opciones. O nado, o qué, me ahogo. Pero Cristo murió en la cruz por ti y derramó su sangre y te da el Espíritu Santo, porque Él es el que te da la fuerza para nadar y no te ahogues. Dice, ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Señores, aquí tenemos que aprender a nadar. Aquí tenemos que aprender a nadar. Si tú estás viviendo una vida cristiana donde tus pies pueden tocar el fondo y tú estás en control, Cristo no te quiere más ahí. Cristo te quiere llevar a las profundidades del río del Espíritu Santo. Porque cuando tú llegas a lo profundo, ya tú no estás en control. Ya tú no caminas en tus fuerzas. Ya tú no caminas por tu lógica y tus emociones. Ya tú no caminas por lo que te dice la gente. Cuando tú llegas a lo profundo del río del Espíritu, es el río el que te dirige. Es el río el que te carga. Es el río el que te mantiene a flote. Te dejas llevar por el río del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pregunta, ¿estos son los que están en el tobillo? ¿Estos son los que están en la rodilla? Pregunta, ¿quiénes son esos? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿De qué está hablando ahí? Conéctalo ahora, porque la Biblia se predica ella misma. Conecta esa escritura con Ezequiel 47. ¿De quién está hablando ahí? Los que están en lo profundo. Los que ya no están ellos en control, pero están en las profundidades del río, donde no tienen otra opción sino que nadar o ahogarse. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, raya esto en la Biblia, son los hijos de Dios. Hay muchos creyentes, pero no todos somos hijos e hijas de Dios. Para ser un hijo o una hija de Dios, tenemos que dejar que el Señor nos meta en lo profundo del río de su Espíritu. Dice la Biblia del Espíritu Santo. Yo amo al Espíritu Santo. Yo amo al Espíritu Santo. Tú tienes que hacerte amigo del Espíritu Santo.
Tú tienes que hacerte amiga del Espíritu Santo. Levántate todos los días dándole bienvenida al Espíritu Santo. Espíritu Santo, háblame hoy. Espíritu Santo, ayúdame hoy a no meter la pata. Ayúdame a ceder mi carne para que tú me guíes. Espíritu Santo, ayúdame a no ser un cobarde que vira otra vez para la rodilla, que vira otra vez para el tobillo. No, Espíritu Santo, dame fuerza para nadar en lo profundo del Señor. Dice que el Espíritu Santo es el consolador. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Todas las cosas. Y nos recordará todo lo que yo he dicho. Mira qué lindo es el Espíritu Santo, que mora dentro de ti. Si tienes una relación con Cristo, es la voluntad de Cristo que el Espíritu Santo more dentro de ti, que seas lleno, que seas bautizado del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos forma. Es el Espíritu Santo quien nos enseña la Biblia. Yo no te estoy enseñando la Biblia hoy por mí. Es el Espíritu Santo a través de mí que esta mañana te está enseñando la Biblia. Es el Espíritu Santo quien nos trae a memoria la palabra de Dios para que tomes decisiones sabias en la vida. Cuando vengan problemas en tu familia, en tu trabajo, cuando vengan problemas en tu empresa, el Espíritu Santo en el momento te va a recordar: oye, acuérdate de esa prédica que la pastora Ana dio el domingo. Acuérdate que te dije que no te quiero en el tobillo, te quiero en lo profundo de mi agua. Que ya no seas tú el que lleva el control de tu vida, pero que dejes que sea el Espíritu Santo el que lleva el control de tu vida. Esto es lo que significa ser guiado por el Espíritu. Quiere decir que ya tú no haces lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. Pastora, es que no lo siento. Yo no lo siento. Yo no lo siento. Cuando tú caminas en lo profundo del Espíritu, lo que tú sientes no tiene importancia ni relevancia. Cuando tú caminas en lo profundo del Espíritu, tú te rindes a lo que el Espíritu dice. Porque ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Es cuando ya no haces lo que tú quieres. Apunta esto en tus notas. ¿Cómo yo sé, pastora, si estoy en lo profundo? ¿Cómo yo sé, pastora, si estoy nadando? Bueno, cuando tú estás en lo profundo, ya tú no tienes control. Tus pies no tocan fondo. Entonces, si la mano de Dios no te mantiene a flota, te hundes. Cuando tú estás en lo profundo, ya tú no estás en control. Ya tú no estás en control de tus decisiones. Ya tú no eres movido por lo que piensas, por lo que quieres, por lo que la gente opina, por lo que hace lógica. Cuando tú estás en lo profundo, el Espíritu Santo está en control. Y es ahí donde empieza lo extraordinario de Dios para ti. El río del Espíritu Santo está fluyendo. Viene fluyendo desde el día de Pentecostés. Paréntesis. Esta profecía se está cumpliendo también en Israel. Esta es una profecía que tiene un simbolismo espiritual para la iglesia, pero también para la nación de Israel. En este momento, partes del mar muerto en Israel se están convirtiendo en aguas dulces donde hay vida de peces. En este momento, la profecía de Ezequiel 47 se está cumpliendo en la nación de Israel. Otra señal que nos dice que Cristo viene pronto. Pero los que están en rodillas no se van con Él. Los que están en el tobillo no se van con Él. Vamos a ver por qué en un minuto. El río del Espíritu Santo está fluyendo, viene fluyendo desde el día de Pentecostés. Cristo quiere darte vida. Cristo quiere sanarte. Cristo quiere empoderarte. Cristo quiere que eches fruto. Cristo quiere que en la iglesia haya milagros. Cristo quiere que en la iglesia haya liberaciones. Cristo quiere que a esta región venga un avivamiento del Espíritu Santo. Entonces hoy es el día de entrar a lo profundo del Espíritu de Dios. Hoy es el día para decidir: no me quedo más en el tobillo, no me quedo más en la rodilla, no me quedo más en el lomo. Me meto a lo profundo del Espíritu Santo y tomo la decisión de nadar con el Espíritu de Dios en lo profundo de Dios.
Ven al río de Dios. Métete a lo profundo del río de Dios para que vivas tú y tu familia, para que escapes la gran tribulación que viene sobre la tierra para aquellos que rechazan a Jesús. Tenemos que orar que en esta iglesia fluya el río del Espíritu Santo. Que aquí estemos en lo profundo del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu de Dios el que tome el control absoluto de esta iglesia en el nombre de Jesús. Porque en lo profundo del río es donde hay vida y donde hay sanidad. Vamos allá. Ezequiel capítulo 47, versículo 8 al 10. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en mar, hablando del mar muerto. Esto está pasando ya en Israel. Hay un fenómeno en el mar muerto que científicos no entienden, que se están abriendo cráteres en diferentes partes del mar muerto y está bajando agua de Jerusalén donde estaba el antiguo templo y está llenando estos cráteres con agua dulce. Se han metido científicos dentro de estos cráteres y se han quedado con la boca abierta porque en medio de donde hay sequedad y muerte está habiendo peces. Esta profecía se está cumpliendo ya. Descenderá al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá, y vivirá, y vivirá, y vivirá. Aleluya. Todo lo que entrare en este río. Todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores. Y desde Egadí hasta el Jaglaim serán sus tendederos de redes, y por sus especies serán los peces, tan numerosos como los peces del mar grande. Dice ahí que llegaba el agua. Llegaba desde la ciudad del templo de Jerusalén y bajaba y entraba por las aguas del mar muerto. El mar muerto es una región donde no hay vida. No hay vida en el mar muerto, porque esa fue el área que Dios juzgó en la ciudad de Sodoma por su pecado y la maldijo y mandó fuego y azufre. Y en esa área del mar muerto hace años que no hay vida. No hay árboles, no hay peces, no hay ningún tipo de fruto. Pero dice ahí Ezequiel que esta agua va a bajar desde el templo de Jerusalén y va a entrar al mar muerto. Símbolo de muerte, símbolo de maldición, símbolo de enfermedad, de esterilidad. Pero cuando el río del Espíritu Santo toca esas aguas, dice ahí que todo se convierte en agua dulce, que viene bendición, que viene vida, que viene sanidad a esas aguas. Tú y yo somos un mar muerto sin Cristo. Nuestro corazón es un mar muerto sin Cristo. Sin Cristo no hay vida. Sin Cristo no hay sanidad en nuestras vidas. Sin Cristo todo lo que tocamos lo rompemos. Por eso sin Cristo familias se rompen. Por eso sin Cristo matrimonios se rompen. Por eso sin Cristo la iglesia no se levanta y no prospera. Yo no entiendo algo. Estados Unidos en este momento es uno de los lugares donde más iglesias cristianas hay. Iglesias impresionantes. Edificios lujosos llenos de 4,000, 5,000. Algunos de ellos tienen hasta 20,000 personas. Entonces yo no entiendo cómo es que la maldad está avanzando tanto en los Estados Unidos. ¿Cómo es que esta generación se está perdiendo al pecado? ¿Cómo es que hay tanta enfermedad y tanta plaga? ¿Cómo es que hay tanto conflicto y tanta división en la familia? Porque solamente el río del Espíritu puede convertir el mar muerto de nuestro corazón en aguas dulces que producen vida.
que producen vida. No importa cuán seca esté tu vida. No importa cuán muerto esté tu matrimonio, tu familia. No importa cuán rotas estén tus finanzas y tus sueños. Si tú dejas que el río del Espíritu Santo fluya, ese río trae vida, ese río trae sanidad y ese río trae prosperidad donde quiera que el río fluye. Hay creyentes que rechazan el fluir del Espíritu Santo. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde están las sanidades que Jesús hace? ¿Dónde está el avivamiento del Espíritu Santo en el mundo? No importa cuántos edificios levantemos. No importa cuán grande sea un ministerio. Sin el río del Espíritu Santo no hay vida, no hay sanidad y no hay avivamiento. Hay cristianos que rechazan el río del Espíritu. Vamos allá. Ezequiel capítulo 47, versículo 11. Hay creyentes que rechazan el fluir del Espíritu Santo. Yo entiendo que ha habido abuso. Yo entiendo que ha habido abuso en muchas iglesias con el fluir del Espíritu Santo, con lo que es profecía y lo que es los dones del Espíritu. En muchas iglesias lo que llaman avivamiento es nada más que un movimiento místico, ocultista, que se ha convertido en brujería, en hechicería dentro de la iglesia. Pero porque haya abuso, no quiere decir que esto cambia la palabra de Dios y que cambia la voluntad de Dios para su iglesia. Lo que pasa es que en una iglesia donde fluye el río del Espíritu, también tiene que haber mucha enseñanza y predicación de la palabra. Porque la palabra es la que controla el río del Espíritu, para que no se saque de cauce. Entonces hay muchos cristianos que rechazan el fluir del río. Vamos allá, Ezequiel 47. Ezequiel 47, capítulo 47, versículo 11. Dice que sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salir. Aquí está hablando de los lugares donde el río del Espíritu Santo no entró. Hay muchos creyentes que rechazan el fluir del Espíritu Santo porque no lo conocen, porque nadie se los ha enseñado, que rechazan el Espíritu Santo. Pero la Biblia nos está diciendo que si resistimos al Espíritu Santo, nuestra vida seguirá estéril. Nuestra familia, nuestras comunidades seguirán estériles. Por eso el mensaje de la Biblia es: no resistamos al Espíritu Santo. ¿Quieres ver frutos en tu vida? ¿Quieres ver sanidad? ¿Quieres ver esa vida en abundancia que Jesús tiene para ti? Tienes que ir más allá de lo superficial de la vida cristiana. Tienes que pasar de los tobillos, tienes que pasar de las rodillas, tienes que pasar de los lomos y entrar a lo profundo del río del Espíritu, porque ahí es donde está la bendición, la sanidad y el empoderamiento. Ezequiel capítulo 47, versículo 12. Y junto al río, en la ribera, uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Dios no quiere que seas un cristiano seco o seca. Dios no quiere que tú seas este tipo de cristiano que un día está bien, un día está en victoria y al otro día está mal y derrotado. Dios no quiere eso para nosotros. Si te mantienes lleno del río del Espíritu Santo, si permites que este río fluya en tu vida y en tu corazón, si te mantienes en lo profundo del río, la Biblia nos está diciendo que no importa lo que pase, no importa el problema, la situación que tú atravieses, tú no te vas a secar. Tú seguirás dando fruto en tu vida para la gloria del Señor. Nadie te puede secar cuando tú estás en lo profundo del río del Espíritu Santo. Ni los problemas,
ni los ataques, ni las enfermedades te pueden secar. En el río del Espíritu Santo somos árboles que mantienen sus hojas verdes en todo momento, y en todo momento echamos fruto para la gloria del Señor. Dice que nunca sus hojas se caerán, ni faltará su fruto. Entonces hoy la palabra de Dios nos está exhortando: no te conformes con tocar las aguas del Espíritu hasta las rodillas, ni hasta los tobillos. No vivas una vida de cristiano a medias, sin pasión, sin profundidad, sin crecimiento, sin entrega. No. Yo quiero decirte en este día que Jesús tiene mucho más para ti. Él tiene mucho más de su presencia para ti. Él tiene mucho más de su poder, de su bendición, de su propósito para ti. Pero en esta mañana el Espíritu Santo nos está exhortando: métanse a lo profundo del río del Espíritu. Ríndete al Señor. Ríndete. Avanza. No te quedes hasta los tobillos. No te quedes hasta la rodilla. Avanza hacia lo profundo del río del Espíritu.